En una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una roca y escalarla. Allí permaneció durante muchas horas hasta que llegó su rescate. Cuando por fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le pregunta al marino y le dice: ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas en esa simple roca? El muchacho contesta y dice: la verdad es que sí, yo temía mucho, pero la roca donde yo estaba encima, ella no temblaba. El Señor Jesucristo lo dijo con estas palabras: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, paremos oreja, Misión Vida, no nada más es de tener conocimiento bíblico aquí en la cabeza, sino dice, está bien, escuchen y enseguida pongan en práctica. Le voy a comparar a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, tú sabes, estilo Tijuana. ¿Cuántos dicen amén? Tú cruzas la frontera y ahí están los pedregales bien firmes, los que están sobre la roca. Vinieron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa. La Biblia, en un momento, en un versículo sencillo, nos quita el velo o la apariencia que algunos creyentes tenemos del cristianismo. Algunos creen que porque ser cristianos ya no vamos a tener problemas, no luchas, no enfermedades, no crisis. Y la Biblia nos dice, señores, eso es un cuento de hadas que no aparece en las Escrituras. En tu casa, en tu vida, en mi vida, vendrán ríos, lluvias, vientos y van a pegar contra la casa. Con todo, dice el Señor, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada. Dilo conmigo fuerte, ¿sobre qué? Sobre la roca. Gracias. Ahora, se nos abren los ojos, compadres y amigos. Hay momentos en que el temor, el cansancio, la desesperación, el dolor, y tú agrégale ahí si quieres, la confusión, ¿qué más podemos decir? El desánimo, etcétera, pegan contra tu vida y contra mi vida. Seamos honestos. Comenzamos diciendo la verdad, pero hay garantía en la palabra de Dios cuando estamos fundamentados sobre la roca. Eso es otra historia. Los resultados finales serán distintos. Y esto es más que teoría, por favor. Y ahorita lo voy a ejemplificar con la palabra. Esto es más que un versículo bíblico que tú y yo ponemos ahí en un cuadro en la casa. Es más que eso. Es una realidad. Y Cristo Jesús nos va a comprobar esa realidad, venga conmigo, con su propia vida. Porque Cristo nunca predicó algo que no primero vivió. Él lo vivió y triunfó en ese aspecto de su vida, y después nos lo comparte a nosotros para que también nosotros triunfemos en este aspecto de nuestra vida. El maestro de maestros ahora nos va a dar la clase y por favor pongamos atención. Esto trabaja en la vida, esto trabaja en la familia, esto trabaja en el ministerio, con todo y las crisis que tengamos que enfrentar. Yo digo gloria a Dios. Regresemos a Marcos. Dice, luego, Marcos 3:20, entró en una casa, leo la Biblia al día, pero entra a la casa y de nuevo se aglomeró tanta gente, ven conmigo, todo Fallbrook, todo Vista, todo estaban alrededor de esa casa queriendo entrar con Jesús, que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Y estamos poniendo ya el dedo en la llaga. Compadres y amigos, no les voy a exagerar y no digo estas palabras de queja, Dios me libre, no digo estas palabras con frustración, pero si hay un lugar difícil donde uno puede vivir, ministrar, trabajar, ese algunas veces es el ministerio. Y lo estoy poniendo en pantalla. Cristo Jesús viene del lago, acaba de enseñar, acaba de hacer milagros, no lo deja ni descansar. Entró a esta casa, no sabemos de quién era la casa, pero no podía ni comer, porque la gente llegaba con sus problemas, y lo digo con respeto, necesidades, consejería, que me sanes, que me hagas el milagro, que parta este hombre conmigo la herencia. Todo eso lo vemos en los evangelios. Cristo estaba tan ocupado y sus discípulos estaban tan ocupados que no podían ni siquiera comer la tortilla, el pan, lo que haya sido. Para oreja, eso significa largas horas de enseñanza y de ministerio a la gente. Si tú has estado en ministerio como nosotros, tendremos un mejor entendimiento de lo que está pasando aquí. Se llama la fatiga ministerial. Hermanos, Cristo era igual que nosotros. Comía, se cansaba, sudaba, tenía que dormir, a veces se desvelaba. Y en estos versículos y otros que te voy a poner, nos trata de este problema. Hay fatiga muchas veces en los siervos de Dios, la fatiga ministerial. La necesidad es mucha, las multitudes son enormes, los problemas nunca terminan en una iglesia, en un ministerio, de tal manera que a Cristo lo estaban llevando al extremo mismo de no tener tiempo para comer, y los 12 también estaban ahí dentro de este paquete. Ahora bien, la multitud, lo digo con respeto, solo buscaba su propio beneficio y nada más. Toda aquella gente que venía con Cristo
no se preocupaban si el Señor ya había comido, no se preocupaban si el Señor ya había descansado, con todo respeto ni les interesaba. Lo único que querían: Jesús, sáname, Jesús, tócame, Jesús, aconséjame, Jesús. ¿Y qué importa de Jesús? ¿Qué importa de los servidores? La multitud solamente pensaba en el beneficio de ellos. Sanidades, milagros, respuestas. Y esto puede ser agobiante a los ministros, en este caso a Jesús y a sus siervos. Estoy hablándoles del problema que se llama el cansancio de los servidores en el ministerio. Entre más gente hay, más problemas hay. Y entre más problemas hay, más necesidades hay. Y en muchas ocasiones, paremos oreja que esto me concierne y te comparto el corazón. Abramos los ojos. Entre muchas iglesias hay en el mundo, muchos ministerios hay, gloria a Dios, pero cada vez hay menos servidores. Y los servidores que ya estamos en las iglesias, algunos están cansados o estamos cansados, a punto de decir que quiero tirar la toalla porque es mucha carga, mucha presión, muchas horas y no tengo tiempo ni siquiera para mí. Eso se llama el cansancio del ministerio pastoral o el ministerio general cristiano. La fatiga ministerial lo describe Marcos 6. Mira lo que dice y cómo lo dice. Él les dijo a los discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Checa, nadie va a estar ahí, compadres. Nadie te va a molestar, hay servidores. Tú necesitas ir a un lugar desierto donde la gente no está en fila pidiendo por sus necesidades. Cristo los llevó a un lugar desierto, desconocido, y les dijo: descansad un poco. A veces los pastores no descansan. He encontrado pastores que no van de vacaciones, ni siquiera salen a pasear, ni siquiera caminan con el perro en la calle. Muy malo. Les digo, un pastor quemado, un pastor sobrecansado no va a durar mucho tiempo. Se murió el pastor, lo enterramos, que venga otro, y el otro puede que pase lo mismo, y ese no es el patrón bíblico. Y vamos a las escrituras. Cristo le dice: hey, vengan, descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían. Que esta necesidad, que este problema, que esta consejería, que me eche fuera el diablo, que hermanos, ese es el trabajo ministerial desde el tiempo de Jesús. De tal manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y creo que el Espíritu de Dios nos abre los ojos con las Escrituras. Hay necesidad de descanso, esparcimiento en los servidores y en los pastores y en los trabajadores. Por eso creo, leyendo estos versículos, Dios ha ministrado a mi vida. Mira, y cuando tengo la oportunidad de descansar, descanso. Salimos a México 3-4 veces al año, 2-3 días, nos vamos. Agarramos boletos y nos vamos. Me gusta subirme a la bicicleta y darle millas tras millas, tras millas, tras millas, porque eso me ayuda, eso me relaja, eso me distrae un poco. Y eso creo que muchos pastores no lo están haciendo y se están quemando muy rápido. Esto es lo que está pasando en el tiempo de Cristo Jesús. Ok, vengamos al siglo XXI donde ustedes y yo estamos viviendo. Este portal cristiano llamado noticiacristiana.com dice que el 70% de los pastores ahorita en las iglesias en Estados Unidos sufren de bajo autoestima. Eso significa que nos vemos en el espejo y no soy el hombre de Dios para esta generación. Dios no me puede utilizar a mí, mi economía por acá, problemas familiares por allá, problemas personales por acá. Hermanos, el pastorado en esta nación está en crisis. Y si el pastor está en crisis, las iglesias también están en crisis. Y esto es algo interesante que pensar. El mismo encuestador, Instituto Fuller, nos dice, para oreja, los 4 trabajos más difíciles en el mundo. ¿Le gusta la dificultad? Paremos oreja, esto me llama la atención. Primero, ser presidente de los Estados Unidos de América. ¿Alguien interesado en ser presidente? Nomás voltemos a ver al señor Trump, cómo le ha ido. Crítica, pum. Es dificilísimo. Gracias a Dios, tenemos presidente y que Dios lo guarde. Número 2, ser el presidente de un colegio en los Estados Unidos. 3, ser un ejecutivo en un hospital. Doctor ejecutivo en ese hospital. Ganan mucho dinero, pero tienen mucha atención. Y número 4, ser un pastor. Decimos gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. De lo más difícil, yes, de lo más difícil. Y ahí te va otra cosa. Los demás son un trabajo secular. El pastorado no solamente es un trabajo. Escuchemos, es un llamado de Dios al ministerio. Simplemente cito esto, lo que dicen los estudiosos, para que veamos en qué posición estamos los siervos de Dios desde el tiempo bíblico hasta nuestros días. El Instituto Fuller lo dice así. Dice que los pastores se fatigan al emplear su vida tratando de ayudar a la gente.
Gloria a Dios por eso, a eso nos llamó el Señor, amén. Que matrimonios, personas con vicios, que con ocultismo, desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta nuestros días, amigos, en el pastorado a veces somos taxistas, mecánicos, enfermeros, abogados de migración y tú nómbralo, en el pastorado vemos todo eso. ¿Qué estoy diciendo? Cuando eres un siervo de Dios no sabes en la que te metes. Mi esposa ha estado en partos, puedes imaginarte eso, partos. Que le invitaron a orar y ¡prum! Sale la criatura. ¿Y qué haces ahí? Pues aparte de la oración yo creo que tienes que meter las manos. Estoy diciendo que todo esto, hermanos, la gente en el pastorado invertimos nuestras vidas tratando de ayudar a gente. Y hay gente que da gracias y hay gente que nunca te va a dar las gracias. Hay gente que te dice lo aprecio y hay gente que te desprecia. Pero digo esto no quejándome, sino dándole a Dios la gloria. Quien te sostiene y me sostiene es el Señor Dios Todopoderoso, y el trabajo ministerial tiene que continuar. Mira, el Instituto Fuller dice que el 40% cada mes tienen un conflicto con algún miembro de la iglesia. Y cuando yo leí esto dije, pues no está tan mal. Una vez tener conflicto con un miembro de la iglesia al mes, no está tan mal. Aquí a veces tenemos 2 a la semana o al día. Dije, esto no está mal, compadres. Y lo digo esto para que veamos el scope, el marco, lo que involucra ser pastores en una congregación. El 85% dijo que su mayor problema es que están cansados, pastores cansados de tratar con personas problemáticas. ¿Conocemos el significado de esa palabra? No, a la mayoría no, y gloria a Dios. Pero algunos lo somos. O infelices, como, y pone ejemplos, tratar con ancianos, diáconos, líderes de alabanza, equipos de alabanza, pastores y otros líderes asistentes. Yo digo, bueno, que vengan a Misión Vida, gracias a Dios no tenemos esos problemas como esos guys los tienen allí. Pero el 70% no tienen, de los pastores, no tienen a quien consideren un amigo cercano. Checa el dato, qué horrible es eso. El pastor todo se calla. El pastor todo se aguanta, en muchos casos no tienen o no tenemos amigos. El 50% cree que en 5 años están fuera de todo ministerio. Problemas aquí, problemas allá, que acá no duermen, a la medianoche llamadas. Así que, hermanos, esa es la vida del pastor. Y a veces lo tomamos tan en serio, sin amigos, sin distracción, y pensando ya no más pastorado en los futuros 5 años. Esa es la realidad de nuestros días. Para oreja esta noticia. 4,000 nuevas iglesias se abren todo el año en los Estados Unidos. Yo digo, gloria a Dios, pero compáralo. Y 7,000 iglesias se cierran en los Estados Unidos. Esto nos abre los ojos. Estamos viendo, amigos y hermanos, que no es fácil este ministerio, mas sin embargo es un reto para nuestra generación y los servidores que ya estamos en la barca. Más de 3,500 personas al día han dejado la iglesia en los Estados Unidos. ¿Tú conoces a algunos de ellos? Ya no vienen a las iglesias, ya no quieren venir a las iglesias. Razones hay muchas: inconformidades, preferencias, cansancio, deportes, llantas, yates y tanta cosa. Pero esto en términos generales nos muestra la situación que está viviendo la iglesia en los Estados Unidos de América en nuestros días. Mi pregunta en Misión Vida, ¿qué vamos a hacer? Si ya no quiere venir el compadre, la comadre, si ya no quiere venir, por razones hay muchas, mi pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a amargar juntamente con ellos? No lo creo. Estas son las estadísticas que nos presentan. Bueno, recuerdo que cuando tenía 21 años de edad, hace muchos años atrás, era un jovencito, yo estaba trabajando en una iglesia en Reynosa, Tamaulipas, era el asistente del pastor allá. 21 años, todavía no me casaba, pero ahí estaba. Recuerdo que una de las noches llegó un pastor experimentado con mucha experiencia, 85 años de edad, había fundado varias iglesias y llegó a la iglesita donde estábamos, Cristo Centro, Reynosa. La iglesia ahorita creció, tiene escuela, es una iglesión y gracias a Dios yo pude estar en sus inicios. Bueno, llegó a visitarnos ese pastor, un musicazo, que nos dijo antes del servicio, déjenme ensayar con ustedes, tocaba el violín y bueno, hermanos, un hombre de Dios. Terminó el servicio, nos sentamos a cenar todos juntos, se sienta el hermano predicador invitado y me dijo, Edgar, te sientas a mi lado, necesito hablar contigo, tengo unos tips que entregarte. Y entre las tortillas, los frijoles y el arroz, estábamos comiendo y comunicando muy bien. Yo ni quería comer, que estaba escuchando a este siervo, qué es lo que tiene que decirme. Y el hombre, comiendo, me empieza a decir, mijo, me dijo, mira, la gente va a ir a la iglesia, recuerda esto, porque van a escuchar
la prédica de la palabra de Dios. Y yo escuchando ahí y aprendiendo. En pocas palabras, nunca pares de predicar la palabra de Dios. La prioridad de la iglesia no son otras cosas efímeras, no es un club, no es un lugar de distracción, de relajación. Es un lugar donde se tiene que predicar la palabra. Y me citaba, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, te digo que ha de venir en su reino y juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Chequemos. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Dices amén por eso, hermanos? Amén. Por eso estamos aquí. No vengo a hablar de novelas, no venimos a hablar de cuentos, venimos a hablar de la palabra del Señor. Y el anciano me dijo, a medida que tú prediques y no pares de predicar la palabra, la gente va a estar llegando a la iglesia. Y me preguntó, ¿entendido? Entendido. ¿Preguntas? No. Todo estaba anotando. Se echó un burrito y unas tortillas al viejito y después me dijo lo siguiente: mijo, Edgar, la gente no vendrá a la iglesia en ocasiones porque se predica la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Pero no, primero dices que si yo predico la palabra, la gente va a venir a la iglesia. Correcto. Y ahora me dices que si yo predico la palabra, gente no va a venir a la iglesia. Correcto también. ¿Por qué? Explícame. Él citó la palabra. Porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina. Habrá gente que no me hables de eso, y no me hables de eso a la manera tan directa y tan franca. Háblame de otras cosas, sino que serán llevados por sus propios deseos, de iglesia en iglesia, de estado en estado, donde puedan escuchar un mensaje que sea de su agrado personal, y se van a rodear de maestros ya entrenados y capacitados que les digan novelerías que quieren escuchar. Y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y el viejito decía, a este momento, después de muchos años lo recuerdo: si alguien deja la iglesia porque escuchó todo el consejo de la palabra de Dios, no se ha perdido nada. Tú diste el mensaje, es decisión de las personas. Y yo digo, amén. Estaba ahí sentado, imagínate, sentado esto. Predico la palabra, gente viene. Predico la palabra, gente se va. Y me apena en el corazón. Pero gracias a Dios en esta iglesia y en todas las iglesias ha llegado gente, han escuchado el mensaje, han visto las escrituras, el Espíritu Santo habla. Y si alguno se mueve por ese motivo, me apena el corazón. Y por favor, lo digo y lo ruego, nadie se vaya a ir de la iglesia después de escuchar estas palabras, por favor. Pero si alguien se quiere mover por decisión personal, por escuchar la palabra de Dios, eso ya no queda en las manos de los pastores. Recordemos esto: la iglesia no es un club. Este no es Misión Vida, Membership Club Only, no para nada. Esta es una casa de adoración. Este es un lugar donde estudiamos la palabra del Señor. Escuchemos, es un hospital espiritual donde el especialista es Cristo Jesús y el bisturí en las manos del especialista es la palabra. Con ella nos desnuda para que veamos la necesidad que tenemos de su justicia, y después con la misma palabra nos viste de su justicia, de su perdón y de su restauración, y gracias a Dios por su misericordia. Ahora recapitulemos. Cristo Jesús experimentó fatiga ministerial, y también los discípulos desde ese tiempo en el Evangelio. Número 2, no es todo. Le regreso a Marcos. Dice, cuando lo oyeron los suyos, sus familiares, vinieron para prenderle porque decían, sus hermanos, ellos vinieron y decían, Cristo está fuera de sí. Se le apagó acá, no sabe lo que dice, está fuera de sus sentidos. Como ha perdido la mente. Y esto es real. Estoy hablando, número 2, de presión familiar. Hoy en día muchos de los creyentes experimentan la misma clase de presión familiar. ¿Qué quiero decir con ello? Hay problemas familiares fuertes, graves, los hay, compadres. Y específicamente porque tú recibiste a Cristo o un amigo recibió a Cristo, muchos esposos le dan la vuelta al cónyuge por causa de su fe. Padres, hijos, las familias se dividen por causa de la fe. Y aquí vemos el ejemplo. Cristo Jesús mismo estuvo bajo esa presión familiar. Fue motivo de burlas, está fuera de sí, críticas, menosprecios, de tener, todo por tener una familia inconversa. Juan lo testifica de esta manera. Y dijeron sus hermanos, sal de aquí. Ya no te queremos más aquí, Nazaret. Vete a Judea, vete al sur, allá en Jerusalén.
para que también tus discípulos, tus seguidores, vean las obras que tú haces. Haz milagros allá, aquí no te necesitamos, porque ni aún, dice el 5, ni aún sus hermanos creían en él. Amigos, chequemos lo que está pasando. Cristo no tenía tiempo ni para comer, muchas necesidades, la gente lo aglomeraba, número 1. Número 2, Cristo sufrió presión familiar, como algunos de ustedes. Yo he conocido jovencitas, niños, jovencitos, que sus papás le dicen: si vas a estar en estas ondas del cristianismo, vete de la casa. Esta casa, ya no soy tu papá, ya no soy tu mamá, estás fuera por tu fe. Pero la presión es real, los problemas familiares son reales y son horribles. Es cuando muchos o algunos creyentes nos debilitamos y desaniman por la presión de los familiares, papá, mamá, el suegro, el compadre, y algunos no saben qué hacer. Por eso creo que la palabra de Dios nos abre los ojos. En Mateo, Cristo dijo: porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Chequemos dónde comenzó todo. Y los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Yo pregunto, iglesia, ¿qué tan importante es Cristo Jesús? Mucho. Más importante que papá, amén. Más importante que papá. Más importante que mamá, amén. Más importante que mamá. Es decir, Cristo está siendo radical en su mensaje. Habrá para algunos de nosotros que tengamos que afrontar esos problemas familiares y decirles: prefiero a Cristo, le voy a Cristo, escojo a Cristo, y ruego que Dios te dé tiempo para que reconsideres y después te unas con nosotros en el camino. Gloria a Dios. Y si no, ya no saben lo que están perdiendo en la gloriosa herencia que tenemos con Cristo Jesús. Ahora bien, no es todo. Último punto, Cristo experimentó, ahora número 3, persecución religiosa. Interesante. Dice el versículo 22 en Marcos: y los maestros de la ley que habían llegado desde Jerusalén, estos fueron a buscar a Cristo no porque creían a Cristo, sino estos fariseos y escribas iban a buscar a Jesús para ser como una astilla, ser como una calaña en el ministerio de Cristo Jesús. Donde Cristo predicaba, allá había fariseos y escribas. Veámoslo en el Evangelio. Donde Cristo iba, allí estaban. No para aplaudir y darle la gloria de Dios, sino para ver en qué se equivoca Cristo, qué dice mal Cristo, cómo lo traicionamos y cómo lo entregamos. Cristo predicó, Cristo enseñó, Cristo realizó su ministerio en medio de una fuerte persecución religiosa, compadres y amigos. Y me llama la atención que cada vez que leo los evangelios, no veo a Cristo temeroso, no veo a Cristo desanimado, no veo a Cristo diciendo: ay, me voy a equivocar. Nada. Él actuaba, salía, entraba, enseñaba, sanaba con toda libertad, porque su autoridad viene de arriba de los cielos y le daba poder para ministrar. Y esos amigos, en esta ocasión, mira lo que dicen. Ellos decían: está poseído por Beelzebú. ¿Quién es Beelzebú? El diablo, Satanás, el príncipe de los demonios. Le están diciendo: este está endemoniado por el mero mero, y él expulsa a los demonios. Mira qué proyección. Él expulsa a los demonios. Yo no puedo, pero él sí puede. Nosotros no tenemos autoridad ni de callar a los demonios. Él sí puede, y aquí ponen la excusa: él los expulsa por medio del príncipe de los demonios. Esta declaración habla de una total frustración, impotencia. Yo no sano a los enfermos, él sí sana. Yo no les doy de comer, multiplico los panes, él sí puede. Yo no podemos, pero él sí puede, porque el príncipe de los demonios está en medio de su vida. Hermanos, qué terrible es esto. Ahora, eso fue para Cristo. Hagamos la aplicación práctica para nosotros creyentes en el siglo XXI. Si Cristo sufrió persecución, adivine qué va a pasar algunas veces con usted y conmigo. Vamos a sufrir persecución también, de muchas maneras y muchas índoles. 1 Corintios 4 dice: nos maldicen, bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, este es un versículo de la Biblia que no podemos quitar o omitir. De alguna manera nosotros los creyentes vamos a padecer persecución. El Señor llegó a tal punto de persecución que dice el Salmo: yo soy gusano y no hombre.
oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La gente le vio en la cruz y movía todavía la cabeza. A otro salvó, no se puede salvar a sí mismo. Hasta ese mismo punto el Señor Jesucristo sufrió y pasó la persecución. Y ahora tenemos aquí, esta es la aplicación: Cristo vivió en victoria sobre la fatiga ministerial. 1. Cristo vivió en victoria sobre la presión familiar. Y Cristo vivió en victoria sobre la persecución religiosa. La pregunta de preguntas es: ¿cómo pudo Jesucristo permanecer en pie frente a tanta oposición? Esto es lindo, hermanos. El momento que usted sienta que la oposición es grande a su vida o a mi vida, en el momento que tú crees que nadie está sufriendo como tú o como yo, en el momento que tú crees que todo va de mal en peor, agarremos esta lección: cómo el Señor Jesús pudo haber permanecido todo su ministerio luchando contra esas 3 oposiciones, y Él estuvo firme en pie. ¿Cómo? Y me interesa saber, porque si le ayudó eso a Jesús, el Señor, el mismo principio me puede ayudar a mí, a ustedes y a todo creyente. Necesitamos aprender esto de Cristo Jesús para estar en pie frente a las tormentas, a los cansancios, para estar en pie frente a las presiones familiares o frente a la persecución. Y gracias a Dios por la Biblia que nos da la respuesta. Miren, y miren con toda atención, por favor, y abramos el corazón a la pantalla. Esta es la palabra del Señor. Dice Marcos 1, levantándose el Señor dilo conmigo fuerte, ¿muy qué? Muy de mañana. Gracias. Miren, y es aquí donde creo la palabra de Dios nos va a redarguir a todos. Porque muchos de nosotros nos levantamos muy de mañana por diferentes motivos, a diferentes razones, en diferentes intereses, pero no el interés que estamos viendo en pantalla. Él sabe que le va a apretujar la gente. Él sabe que tiene una agenda muy pesada, no tiene tiempo ni de comer. La familia le está haciendo de cuadritos la vida. La mamá, los hermanos, y por el otro lado los fariseos todo el tiempo lo están cazando. Hermanos, él sabe que está ministrando. Esa es su agenda de trabajo en 3 años de ministerio. No pierde el tiempo. Se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto, no escuchar problemas, no escuchar necesidades, no ministrar a nadie, ni siquiera lidiar con la familia. Se aparta de todos donde nadie lo ve y se fue a ese lugar y allí oraba. Esos bosques, esas piedras fueron testigos de las oraciones más poderosas, más significativas que el Hijo de Dios vertía al Padre Celestial todas las mañanas, muy temprano por la mañana. Él sabía, compadres y amigos, mira la aplicación, él sabía que sin esa recarga, él sabía que sin esa conexión, él sabía que sin esa vivencia de comunicación entre Padre y él estuviera frito en la tierra. No hubiera durado en el ministerio, no hubiera podido manejar los problemas familiares de su casa y hubiera sucumbido, número 3, a la presión de los líderes religiosos. Él lo sabía, pero temprano en la mañana se conectaba al Padre en oración. Y algo que tengo que confesarles, esto no es fácil de hacer. Tu carne y mi carne ama la almohada. Yo lo digo por experiencia personal. Mi carne ve la hora y digo, no es muy temprano, todavía ni el gallo canta. Mi carne ama estar ahí, pero miremos la prioridad. ¿Queremos victoria en la vida? ¿Queremos victoria en el ministerio? ¿Queremos prosperidad en los negocios, en la familia, en la nación, en la iglesia? Entonces la Biblia nos está diciendo, es tiempo de levantarnos temprano y pelear la batalla de rodillas. ¿Cuántos decimos amén? ¡Amén! Compadres, a veces el sueño me gana, no sé a ti. Pero sí, cuando el sueño me está ganando, me pongo de pie, camino otra vez. Y no, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Es tiempo de pelear en oración. Mira, a tu esposo nadie lo va a cambiar, a tu esposa nadie lo va a cambiar. Esos problemas laborales, ningún hombre mueve esas rocas. El único que tiene todo poder y toda autoridad es Cristo Jesús allá en el cielo. Es que ya no hay santos clamando temprano, llorando para que Dios avive su obra, para que Dios nos proteja, para que Dios nos levante. Y entonces las situaciones las estamos viviendo, como viste en pantalla, las consecuencias. Fatiga ministerial. 3.500 cristianos al día en Estados Unidos dejan de venir a la iglesia. California, Nueva York, Chicago, ya no más iglesia. Ahora quieren entretenimientos, quieren otras cosas. Algunos los evangelistas allá afuera en la calle dicen, yo ya sé. Pero ahorita no están firmes en el conocimiento del evangelio. Algo está pasando y muy triste, compadres y amigos. Termino con este recorte que encontré en un periódico cristiano y te lo voy a leer. A mí me dejó pensando. El recorte de la noticia se llama La noticia de una muerte espantosa.
Cuando lo vi dije, caray, ¿quién murió? ¿Qué personaje tan importante murió? Y cuando comencé a leer, el Espíritu Santo trató mi corazón redarguyéndome y abriéndome los ojos. Mira lo que dice y cómo lo dice. El autor desconocido lo puso como anónimo, escribió diciendo: la señora, reunión de oración, falleció recientemente en la primera iglesia del negligente, ubicada en la avenida del Mundo. La señora, reunión de oración, nació hace muchos años atrás en medio de un gran avivamiento en la nación. Ella fue una niña fuerte y saludable, alimentada con la palabra de Dios, con obediencia y con santidad. La hermana reunión de oración creció rápidamente en prominencia y fue una de las miembros más influyentes en toda la familia de Cristo. Algunos años atrás, la hermana reunión de oración fue menguando en su salud. Paremos oreja. Menguó su salud gradualmente hasta ser desahuciada por su rigidez en las rodillas. Ya no se doblaban como antes. Por su enfriamiento en el corazón. Ya no servía a Dios como antes. Por su activismo ministerial, corre, sube y bajo y hago y tantas cosas que nunca terminamos de hacer. Y por su falta de pasión por Dios, la mujer llegó a quedar desahuciada. Las últimas palabras de la hermana reunión de oración fueron las siguientes. Ella preguntó por toda la gente que antes venía a verla y estar con ella y ahora se habían ido. Cabe decirles que el hermano mayor de la señora reunión de oración, el hermano mayor que se llamaba el señor reunión de estudio bíblico, murió hace algunos años también. Algunos expertos sugieren que a la muerte del señor reunión de estudio bíblico y a la muerte de la señora reunión de oración, los miembros de las iglesias deberían entonces promover reuniones sociales, competencias, deportes, entretenimientos, comida, festines y todo tipo de activismo para mantener la buena reputación de la primera iglesia negligente ubicada en la avenida del Mundo. La autopsia de la hermana reunión de oración reveló que la deficiente alimentación espiritual, la falta de fe sincera, la falta de consagración y la deserción de sus miembros fueron las causas que contribuyeron a su muerte. Estimado lector, a tu conciencia. Y termina el anónimo. ¡Wow! Que no es poderoso, es poderosísimo. Amigos y hermanos, este no es un club, este no es una casa de entretenimiento, de buenas pláticas. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y si Cristo necesitó orar, si Cristo necesitaba todas las mañanas temprano reportarse al Padre, más lo necesito yo y ustedes también. Decimos amén, amén. Las crisis no se van a ir, compadre. Los problemas no se van a ir, van a quedar ahí. Pero una cosa es enfrentar a la vida con Cristo. Una cosa es enfrentar los problemas con Cristo lleno del Espíritu Santo. Y otra cosa es enfrentarlos sin la llenura del Espíritu Santo. Es por tanto que mucha gente no paramos de comernos las uñas. Ya no sabemos qué hacer. Corremos de un lado a otro, nos desgreñamos, no dormimos, lloramos toda la noche. Mendigamos un poquito de paz y aparentamos que todo está bien. Amigos y hermanos, eso es simplemente un maquillaje de la realidad. Pero cuando usted y yo me conecto o te conectas con Dios como lo hizo Cristo, amigos y hermanos, tenemos poder para seguir adelante, caminar y subir, porque Dios está con nosotros. Termino diciendo, se trata de subir y permanecer en la roca, y la roca es Cristo Jesús. Misión, mira, pongamos nuestros proyectos en la roca ahorita. Tus preocupaciones, que son muchas tal vez, tráelas, pero ya no las cargues tú, llevémoslas sobre la roca. Aquí está mi preocupación, aquí está mi carga, aquí están mis miedos, mis temores, aquí están mis deseos, mis sueños. Dios, lo traigo, mi familia, mi trabajo, mis relaciones interpersonales, todo Dios lo traigo sobre la roca. No me olvido que toda esta lección depende de estar firmes en la roca. Yo puedo temblar, yo puedo dudar, yo me puedo cansar, pero la roca sobre la cual está nuestra vida, esa roca es firme, compadres, para sostenernos a todos nosotros. Y yo digo, alabado es el nombre del Señor.